Hola, mi nombre es Natalia y vengo con la tirada para Acuario. Así que, ¿quién sentir? De cerrar los ojos. Hacer un momento de conexión, de silencio, de escucha también. Intencionar un mensaje a las cartas, al tarot. Carta Conciencia, la Templanza, carta número 14. Carta que va a hablar de esa purificación, de esa transmutación, de la importancia de rever, ¿sí? Esa sangre, esas emocionalidades que están ligadas a esa sangre. Porque cuando vamos limpiando las emociones también vamos limpiando las memorias sanguíneas. Y a veces no son tampoco solo procesos terapéuticos, holísticos a niveles de comprensión espiritual, por llamarlo, por sintetizar de alguna forma, sino que también limpiar la sangre, digamos, con fitoterapia, ¿sí? También eso va a reverberar en mi emocionalidad. Lo que yo como, lo que yo me alimento, me nutro, también va a influir en mi comportamiento, en mis actitudes, ¿sí? Y sustentando la base, la papisa, ¿sí? Acá la papisa sí va a reforzar ese inconsciente, sí va a reforzar ese libro, ese registro akáshico de cada uno, de cada una. Vamos a ver de qué se trata. Me coloca una carta para ese presente, una carta para el pasado, una carta para ese futuro. La carta semilla, que es la dinámica que está pidiendo ver eso, hacia dónde los lleva, cuál es el aprendizaje, ese nuevo estado. Y 4 cartas más que me ayudan a complementar. Tengo cosas, pelos que me molestan. Viene este caballo de oros también en la conciencia, trayendo ese mensaje que las modificaciones en la realidad, en la materia, tienen su tiempo, su paso a paso, ¿sí? Mismo que sean cuestiones emocionales, para que eso se reprograme, para que eso se cure, para que eso se sane, para que eso tenga un nuevo significado para cada uno, para cada una, para que les afecte de forma diferente, lleva su paso a paso. Y yo voy a mostrar el presente porque está la estrella, ¿sí? Acá ustedes en este presente queriendo y sintiendo esa conexión con lo espiritual, también sabiendo alquimizar y transmutar
cuáles son esas aguas, esos sentimientos, esas emociones que sí sirven para esa realidad, que sirven para regarlas, que sirven para generar frutos, ¿sí? Y cuáles en este momento no tengo el soporte, ¿sí? Para verlos, para hacerme cargo, entonces los devuelvo al inconsciente colectivo. También confío en esa conciencia mayor que quizás otra persona, otro ser, sí está preparado, preparada para hacerse cargo de eso, ¿sí? Y la conciencia es ese trabajo, es ese camino recorrido, es esa transformación, es haber entrado en ese submundo, es haber hecho ese paso a paso. O sea, la semilla es la cosecha, esperando la cosecha, ¿sí? Solamente que esa espera no es quieta. Esa espera todo el tiempo los va a llevar a ese viaje, ¿sí? Y sobre todo para también mantener limpio y purificado la mente, de entrar a esa agua, de entrar a ese submundo, ¿sí? Tanto de llevarlos de paseo, ustedes mismos llevarse de paseo ese submundo y ver qué se puede rescatar, ¿sí? Como también ustedes autorrescatarse, ¿sí? Esta cuestión de hay alguien que los lleva o ustedes también autorrescatándose. Sí, y esto está sucediendo porque ustedes en su momento pasado desearon, visualizaron una nueva posibilidad, un nuevo mundo, una nueva realidad, ¿sí? Pero obviamente ya con la conciencia trabajada de esa necesidad de limpiar las emocionalidades, de limpiar esa sangre, de entrar a ese submundo propio con mucho respeto, ¿sí? Sabiendo que toda modificación es paso a paso, ¿sí? Y ustedes logran, ¿sí? Entrar a ese nuevo portal, entrar a ese... Y yo siento que es vibración 3 porque hacia dónde los lleva es a ese compartir, ese 3 de oro, en donde yo encuentro, ¿sí? Mis iguales, en donde me siento escuchado, en donde puedo compartir mi historia, ¿sí? Y eso les va a permitir también que ustedes en esa nueva realidad, ustedes se sientan, o sea, su estrella, fíjense que también este 9 de oro me recuerda a la estrella. Es alguien que está en presencia, que habita, que tiene la conexión con lo espiritual, el contacto, ¿sí? Tiene una visión amplia. Y a la vez es un giro que ustedes se permiten de una mudanza a una pesadilla que estaban viviendo. Pesadilla, falta de sueño, insomnio, alteraciones, ¿sí? Por eso también viene esa necesidad de todo el tiempo es necesario entrar en ese viaje, vigilar esa mente, ¿sí? Para no estar acá. Voy a sacar una carta para la estrella, para el 2 de bastos, para el 3 de bastos, para el 7 de oro,
para el 3 de oro. Para ese 6 de espadas, para ese 9 de oros, para esa rueda de la fortuna y para ese 9 de espadas. Sustentando la base de la conciencia, el desconsuelo. Lo que ustedes están trabajando acá es el desconsuelo mismo, ¿sí? Entender ese paso a paso, también no entrar en el desespero en el momento de la cosecha, confiar de que esos trabajos que están haciendo, ese autoconocimiento que están entrando y colocando en práctica, tiene su cosecha, ¿sí? Pero todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes, la semilla es la cosecha con la regeneración. Ustedes con la cosecha generan la propia regeneración de su ser, ¿sí? En su momento presente ustedes están en su mejor momento, ¿sí? La estrella con el regreso, con el loco, ¿sí? Esa persona que tomó autonomía, autoridad de su ser, de su yo y lo lleva con confianza, fe, con orgullo, sabiendo que igual puede ser llamado de loco, pero que ustedes bien saben que todo eso tiene un porqué, tiene una conexión, hay un trabajo que se hace, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes se llenen de esa confianza y de esa fe para que esos caminos no sufran desorientaciones, ¿sí? Ustedes no entren en ese juego alucinógeno, ¿sí? Que puede llegar a traer la energía. En este caso el regreso no, porque este ya es un fin de ciclo y ustedes regresan con todo este poder, ¿sí? Porque el 3 de bastos viene con las alucinaciones, pero siento la primera vez que veo esta carta y la veo desde un lugar positivo en el cual ustedes pueden hacer realidad. Las alucinaciones tienen que ver con el mundo inconsciente, tienen que ver con Neptuno, ¿sí? Están las 1001 posibilidades de hacer realidad lo que ustedes deseen, ¿sí? Y este 3 de oro viene con la generosidad, también forma parte de esa energía número 3. Y para no caer en desequilibrio, ¿sí? Para no materializar ese desequilibrio, es muy importante que ustedes también refuercen de qué es lo justo, lo auténtico y lo conectado con ese vínculo de ese dar y recibir, ¿sí? Fíjense que esa sensación de que ustedes van como guía, pero también a veces van como rescates, a veces hay alguien que los rescata a ustedes, tiene que ver con esa energía de la sacerdotisa número 2, ¿sí? De entrar a ese submundo, de entrar a ese inconsciente, ¿sí? Ahora, si ustedes se refuerzan en esta generación de la cosecha, en esta estrella y este regreso que son ustedes, su presencia, su presente es tener un patrimonio, estar seguro, ¿sí? Generar la abundancia.
Y ustedes hacen girar la rueda y hacen aparecer a su emperador, a su estructura, a su más, a ese masculino que protege, a ese masculino que sabe ser justo, a ese masculino que genera su riqueza y su patrimonio, ¿sí? Y es de Acuario este emperador. Entonces no necesitan ser otro personaje, necesitan ser ustedes mismos, mismas, ¿sí? Y para salir de esos 9 de espadas, ¿sí? De esas pesadillas, siempre lo importante es saber que ustedes tienen la posibilidad de tejer su propia realidad. Y cuando vi por primera vez la imagen, sentí como que si esta persona agarrara, sacara todas esas espadas, las pondría así y la utiliza como recurso, como herramienta para telar una nueva realidad, ¿sí? Y cuando comenzó la tirada me picaba el ojo izquierdo y ahora nuevamente terminando me vuelve el mismo síntoma y que tiene que ver con la emperatriz, tiene que ver con ese lado femenino, con esa energía número 3, que quizás es necesario trabajarla, hacerla sus limpiezas, entender también cuál es ese enmarañado del submundo. ¿Sí? Bien, nuevamente en la conciencia aparece la templanza aparece como la integración, ¿sí? Curamos nuestras partes no deshaciéndonos, sino integrándolas, ¿sí? De la manera que también sea más amoroso, amorosa para cada uno, para cada una. ¿Sí? Y fíjense que esta es una energía 2, o sea, de ese 3 al que ustedes van a llegar. Entonces, entender un poco de esas indecisiones, de esas desorientaciones que quizás los terminan enjaulando, entender cómo generan ustedes esas dinámicas para poder llegar a la comprensión y a su vez a liberarse de esa dinámica, ¿sí? Salir de ese loop. Porque lo que los espera es la totalidad máxima, ¿sí? La entrega también. Y quizá ese rascarme el ojo, porque acá sí entramos en la vibración 3, vienen las políticas, vienen las caretas, ¿sí? Es importante que ustedes trabajen su mayor auténtico, ¿sí? Esa es la tirada para Acuario. Gracias.